old appeals to racial, sexual, and religious chauvinism, to rabid nationalist fervor, are beginning not to work. This is who I am and whether I'm good or bad or achieving or not, all that's learned along the way. Just a ride. And we can change it anytime we want. It's only a choice. No effort, no work, no job, no savings of money. I realized that I had the game wrong. That the game was to find out what I already was. Estábamos diciendo how very important it is lo muy importante que es to bring about hacer que florezca in the human mind en la mente humana the radical revolution. una revolución radical. The crisis La crisis is a crisis in consciousness. es una crisis en la conciencia, A crisis una crisis that cannot anymore que ya no puede seguir accept the old norms, aceptando las viejas normas, the old patterns, los viejos patrones, the ancient traditions, las tradiciones antiguas. and Y considerando what the world is now, lo que el mundo es hoy en día, with all the misery, con toda la miseria, conflict, conflicto, destructive brutality, destrucción brutal, aggression, agresión and so on. y demás, Man el hombre is still as he was. todavía es como era, Is still brutal, todavía es brutal, violent, violento, aggressive, agresivo, acquisitive, adquisitivo, competitive, competitivo, and y he has built a society ha construido una sociedad along these lines. bajo esos lineamientos. La sociedad hoy en día está compuesta por una serie de instituciones, desde instituciones políticas, instituciones legales, instituciones religiosas, a instituciones de clase social, valores familiares y de especialidades ocupacionales. Es obvia la profunda influencia que tienen estas estructuras tradicionalizadas sobre la formación de nuestro entendimiento y perspectivas. Sin embargo, de todas las instituciones sociales a las que nacemos, que nos dirigen y nos condicionan, parece que no hay ningún sistema tan aceptado y tan mal entendido como el sistema monetario. Tomando proporciones bíblicas, la institución monetaria establecida es una de las formas de fe menos cuestionadas que existe. Cómo el dinero es creado, las políticas que lo gobiernan y cómo afecta realmente a la sociedad. Son intereses no registrados para la gran mayoría de la población.
5% de la población son dueños del 40% de la riqueza mundial, en un mundo donde mueren 34,000 niños cada día de inanición y enfermedades curables, y donde más del 50% de la población mundial vive con menos de $2 al día. Una cosa es clara, algo está muy mal. Y ya sea que lo sepamos o no, la sangre vital de todas nuestras instituciones establecidas y por ende de la sociedad misma es el dinero. Por lo tanto, entender esta institución política financiera es crucial para entender por qué nuestras vidas son de la manera en la que son. Desafortunadamente, a la economía se le ve comúnmente con confusión y aburrimiento. Caudales de jerga financiera, aunada a matemáticas intimidantes, rápidamente disuaden a la mayoría de lograr un buen entendimiento. Sin embargo, la complejidad asociada con el sistema financiero es solo una máscara, diseñada para encubrir una de las estructuras más socialmente paralizantes que la humanidad jamás haya soportado. Hace algunos años, el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, produjo un documento titulado La mecánica moderna del dinero. Esta publicación detalla la práctica institucionalizada de la creación del dinero como es utilizada por la Reserva Federal y la red global de bancos comerciales que sostiene. En la primera página, el documento cita su objetivo. El propósito de este folleto es el de describir el proceso básico de la creación del dinero en un sistema bancario de reserva fraccionaria. Luego procede a describir este proceso de reserva fraccionaria mediante terminología bancaria, lo que se traduce en algo así. El gobierno de Estados Unidos decide que necesita dinero, así que llama a la Reserva Federal y les pide, digamos, $10 billones. La Reserva Federal dice, claro, nosotros les compraremos 10 billones en bonos del gobierno. De modo que el gobierno toma algunos pedacitos de papel y les imprimen unos dibujitos con aspecto oficial y les llaman bonos del tesoro. Luego, les asignan un valor de $10 billones y los mandan a la Reserva Federal. A su vez, la Reserva Federal toma otro montón de papelitos y les imprimen otros dibujitos, solamente que esta vez les llaman notas de la Reserva Federal, también con un valor designado de $10 billones. La Reserva Federal entonces intercambia las notas por los bonos. Una vez hecho el intercambio, el gobierno toma los 10 billones en notas de la Reserva Federal y los deposita en una cuenta bancaria. Y a partir de ese depósito, las notas de la Reserva Federal se convierten en dinero legal, incrementando $10 billones al circulante. Y ahí está, $10 billones en dinero nuevo ha sido creado. Por supuesto, este ejemplo solo es una generalización, ya que en realidad esta transacción ocurriría de manera electrónica, sin el uso de papel en absoluto. De hecho, solo el 3% del circulante existe como dinero físico. El otro 97% esencialmente solo existe como dígitos en computadora. Ahora, los bonos de la tesorería son bajo diseño instrumentos de deuda, y cuando la Reserva Federal compra esos bonos con dinero que es creado literalmente de la nada, el gobierno de hecho está prometiendo pagar ese dinero a la Reserva Federal. En otras palabras, el dinero es creado a partir de deuda. Esta increíble paradoja de cómo el dinero o el valor pueden ser creados a partir de una deuda u obligación se hará más aparente al avanzar este ejercicio. Así que el intercambio se ha hecho y ahora $10 billones se posan en una cuenta bancaria. Aquí es donde se pone más interesante, ya que como se basa en la práctica del sistema de reserva fraccionaria, ese depósito instantáneamente se convierte en parte de la reserva del banco, al igual que cualquier otro depósito. Y en relación a las reservas requeridas, como se cita en La mecánica moderna del dinero, un banco deberá mantener como reserva un porcentaje estipulado de cada depósito. Luego, cuantifica ese porcentaje citando: bajo las regulaciones actuales, la reserva requerida para la mayoría de las cuentas bancarias de transacciones es del 10%. Esto significa que con un depósito de $10 billones, el 10% o $1 billón es retirado como reserva requerida, mientras los otros 9 billones son considerados como reserva excesiva y pueden ser utilizados como base para nuevos préstamos. Ahora, es lógico asumir que esos 9 billones literalmente salen del depósito de los 10 billones. Sin embargo, ese no es el caso.
Lo que realmente sucede es que los 9 billones simplemente son creados de la nada encima del depósito de 10 billones. Así es como se expande el circulante, como se explica en La mecánica moderna del dinero. Por supuesto, ellos, los bancos, no hacen realmente los préstamos con el dinero que reciben en forma de depósitos, ya que si hicieran eso, no se crearía dinero adicional. Lo que hacen los bancos cuando hacen préstamos es aceptar letras de promesa de pago o contratos de préstamo, a cambio de un crédito, es decir, dinero abonado a la cuenta del solicitante. En otras palabras, los 9 billones pueden ser creados de la nada simplemente porque existe la demanda para dichos préstamos y hay un depósito de 10 billones que satisface las reservas requeridas de los mismos. Ahora, asumamos que alguien llega al banco a solicitar esos 9 billones que están recién disponibles. Entonces, lo más probable es que tome esos 9 billones y los deposite en su propia cuenta bancaria. Y entonces, el proceso se repite, ya que ese depósito se convierte en parte de la reserva del banco. El 10% es aislado y el 90% restante, 8.1 billones, están ahora disponibles en dinero nuevo recién creado para más préstamos. Y por supuesto, esos 8.1 billones pueden ser prestados y redepositados, creando 7.2 billones adicionales. De ahí a 6.5 billones, a 5.9 billones, etc. Este ciclo de creación de dinero a base de depósitos técnicamente puede continuar al infinito, pero el promedio matemático resulta en que alrededor de 90 billones de dólares son creados de la nada a partir de los 10 billones iniciales. En otras palabras, de cada depósito que se hace en el sistema bancario, aproximadamente 9 veces más puede ser creado de la nada. Ansiosos del dinero, pídanle al Banco de América un frasco de dinero calmante instantáneo, DINERO, en forma de un conveniente préstamo personal. Así que, ahora que entendemos cómo el dinero es creado, mediante el sistema bancario de reserva fraccionaria, una pregunta lógica, pero alusiva, puede surgir en la mente. ¿Qué es lo que le está dando valor a este nuevo dinero recién creado? La respuesta, el dinero que ya existe. El dinero nuevo esencialmente le roba valor al dinero ya existente, ya que el circulante total se incrementa irrespectivamente a la demanda de bienes y servicios, y al encontrar equilibrio la oferta y la demanda, los precios suben, disminuyendo el poder adquisitivo de cada dólar individualmente. A esto normalmente se le refiere como inflación, y la inflación es esencialmente un impuesto escondido al público. ¿Cuál es el consejo que siempre se obtiene? Es inflar el circulante, pero no dicen envilecer el circulante, ni devaluar el circulante o engañar a la gente que ahorra. Dicen, bajemos la tasa de interés. Pero la verdadera decepción es cuando distorsionamos el valor del dinero, cuando creamos dinero de la nada. No tenemos fondos, pero hay supuesto capital. Así que mi pregunta se reduce a esto. ¿Cómo demonios podemos esperar resolver el problema de la inflación, es decir, el incremento en el circulante, con más inflación? Por supuesto, es imposible. El sistema de reserva fraccionaria de expansión del circulante es inherentemente inflacionario, ya que el acto de expandir el circulante sin que haya una expansión proporcional de bienes y servicios dentro de la economía siempre devaluará el circulante. De hecho, un vistazo rápido al valor histórico del dólar contra el circulante refleja este punto de manera definitiva, ya que la relación inversa es obvia. Un dólar en 1913 tenía el mismo poder adquisitivo que 21 dólares con 66 centavos en el 2007. Eso es una devaluación del 96% desde que la Reserva Federal vino a existir. Ahora, si esta realidad de inflación inherente perpetua parece absurda y autodestructiva, sostén ese pensamiento, ya que absurdo y autodestructivo no es nada en relación a cómo funciona realmente nuestro sistema financiero, ya que en nuestro sistema financiero el dinero significa deuda, y deuda es dinero. Aquí hay un gráfico del circulante en Estados Unidos de 1950 al 2006. Y aquí hay un gráfico de la deuda nacional del mismo periodo. Qué interesante es ver que las tendencias son virtualmente las mismas, ya que mientras más dinero haya, más deuda también habrá. Y mientras más deuda haya, más dinero habrá. Para ponerlo de otro modo, cada dólar en cada cartera es una deuda que alguien tiene con el banco, ya que recuerda, el único modo
en que el dinero puede llegar a existir y salir a circulante es a través de préstamos. De modo que si en un momento dado toda la gente del país y el gobierno le pagaran al banco todo lo que le deben, la nación entera se quedaría sin un solo dólar en circulación. De hecho, la última vez en la historia norteamericana que la deuda nacional fue pagada en su totalidad fue en 1835, después que el presidente Andrew Jackson cerró el Banco Central que precedió a la Reserva Federal. De hecho, toda la plataforma política de Jackson esencialmente giraba en torno a su compromiso de cerrar el Banco Central, declarando en un punto: los intensos esfuerzos que ha hecho el Banco Central para controlar al gobierno no son más que premoniciones del destino fatal que le espera al pueblo americano si son engañados a la perpetuidad de esta institución o el establecimiento de cualquiera otra igual a ella. Desafortunadamente, esa declaración tuvo corta vida y los banqueros internacionales tuvieron éxito en restablecer otro banco central en 1913, la Reserva Federal. Y mientras esta institución exista, la deuda popular con los bancos comerciales y la deuda gubernamental con la Reserva Federal está garantizada a perpetuidad. Bueno, hasta ahora hemos discutido la realidad de que el dinero es creado a base de deuda, a través de préstamos. Estos préstamos están basados en las reservas bancarias y las reservas se derivan de los depósitos. Y a través de este sistema de reserva fraccionaria, cualquier depósito puede crear 9 veces su valor original. Esto devaluando el circulante existente y elevando los precios en la sociedad. Y ya que todo el dinero es creado a base de deuda y circula al azar a través del comercio, la gente se desprende de su deuda original y esto da lugar a un desequilibrio, donde la gente es forzada a competir por labor para lograr extraer el suficiente dinero del circulante para cubrir sus costos de vida. Y así, tan disfuncional y absurdo como esto parezca, aún hay una cosa más que hemos omitido en esta ecuación, y es ese elemento de la estructura lo que revela la verdadera naturaleza fraudulenta del sistema mismo: la aplicación del interés. Cuando el gobierno obtiene un préstamo de la Reserva Federal o algún individuo obtiene un préstamo de un banco, casi siempre tiene que ser devuelto con un interés bruto. En otras palabras, cada dólar que existe eventualmente tiene que ser devuelto al banco más algún interés. Pero si todo el dinero en existencia es prestado por la Reserva Federal al gobierno y luego es expandido por los bancos comerciales mediante más préstamos, solamente la cantidad que es referida como el capital principal es creada en el circulante. Y entonces, ¿dónde está el dinero para pagar el interés? En ningún lado. No existe. Las ramificaciones de esto son impactantes, pues la cantidad que se le adeuda al banco siempre excederá la cantidad de todo el dinero que existe y que hay en circulación. Por eso es que la inflación es una constante en la economía, puesto que siempre se necesita más dinero nuevo para cubrir el déficit perpetuo inherente del sistema mismo, causado por la necesidad de pagar el interés. Esto también significa que matemáticamente los atrasos en los pagos y la bancarrota son elementos inevitables e infalibles y siempre existirán los focos sociales pobres que les toque el lado corto de la vara. Como una analogía, podemos comparar el sistema financiero con el juego de las sillas. Al parar la música, siempre habrá alguien que se quede fuera. Y ese es precisamente el objetivo. Este sistema invariablemente transfiere la riqueza real de los individuos al banco, ya que cualquier persona que no sea capaz de pagar su préstamo, el banco se apoderará de su propiedad. Esto es particularmente enfurecedor cuando te das cuenta de que dichas fallas no solamente son inevitables debido a la práctica de reserva fraccionaria, sino también por el hecho de que el dinero que nos fue prestado por el banco en primer lugar ni siquiera existía. En 1969 hubo un caso en una corte de Minnesota involucrando a un hombre llamado Jerome Daly que peleaba la reposesión de su casa por parte del banco que proveyó el préstamo para comprarla. Su argumento era que en el contrato hipotecario se requería que ambas partes, siendo él y el banco, pusieran cada una forma de propiedad legítima para hacer el intercambio. En lenguaje legal, a esto se le conoce como consideración. El señor Daly explicó que el dinero que le fue prestado, de hecho, no era propiedad del banco, sino que fue creado de la nada al momento de la firma del contrato.
¿Recuerdan lo que dice la mecánica moderna del dinero sobre préstamos? Lo que hacen los bancos al extender un préstamo es aceptar notas de promesa de pago a cambio del crédito. Las reservas del banco no cambian con la transacción del préstamo, pero los depósitos de los créditos sí constituyen nuevas adiciones al total de depósitos del sistema bancario. En otras palabras, el dinero no sale de sus activos ni de sus arcas. El banco simplemente lo inventa sin poner nada de valor como respaldo, más que un pasivo teórico que solo existe en papel y actualmente también en dígitos de computadora. Al avanzar el caso en la corte, el presidente del banco, el señor Morgan, pasó al estrado y en un memorándum personal al juez recordó: el demandante, expresidente del banco, admitió que en colusión con el Banco de la Reserva Federal sí crearon el dinero y el crédito en su contabilidad, y que el dinero y el crédito solo vinieron a existencia mediante la firma del contrato. El señor Morgan admitió también que no existía ninguna ley o estatuto estadounidense que le otorgaran el derecho de hacer esto. Una consideración legítima debe existir y ser registrada en la contabilidad para respaldar el crédito hipotecario. El jurado encontró que no había una consideración legítima por parte del banco y yo estoy de acuerdo. Y políticamente añadió: solo Dios puede crear algo de valor de la nada. Y luego de esta revelación, la corte rechazó la demanda por parte del banco y Daley conservó su casa. Las implicaciones de la decisión de esta corte son inmensas, ya que cada vez que el banco presta dinero, ya sea un crédito hipotecario o un cargo a una tarjeta de crédito, el dinero que es prestado no solo es falso, sino también es una forma ilegítima de consideración y por ende anula la obligación de pago, ya que el banco ni siquiera tenía el dinero como propiedad para empezar. Desafortunadamente, semejantes entendimientos legales son suprimidos e ignorados, y el juego de transferencia de riqueza y deuda perpetua continúan. Y esto nos lleva a la última pregunta: ¿por qué? Durante la Guerra Civil Norteamericana, el presidente Lincoln evitó los préstamos de altos intereses ofrecidos por los banqueros europeos y decidió hacer lo que los padres fundadores habían propuesto, que era crear una moneda independiente inherentemente libre de deuda. Se llamaba el Greenback. Poco después de que esta medida fue tomada, un documento interno circuló entre banqueros privados británicos y norteamericanos diciendo: la esclavitud no es más que ser dueño de labor humana y acarrea consigo la manutención de los esclavos, mientras que el plan europeo es que el capital deberá controlar la labor al controlar los salarios. Esto puede hacerse controlando el dinero. Permitir el greenback no nos convendrá, ya que eso no podemos controlarlo. La política de reserva fraccionaria, perpetrada por la Reserva Federal y que se ha extendido a la gran mayoría de bancos en el mundo, es, de hecho, una forma de esclavitud moderna. El dinero es creado a partir de deuda. ¿Y qué hace la gente cuando está endeudada? Se someten a empleo para pagarla. Pero si el dinero solo puede ser creado a partir de préstamos y deuda, ¿cómo entonces podría existir una sociedad libre de deuda? No es posible. Y ese es precisamente el plan. Y es el miedo de perder sus propiedades, aunado con la lucha diaria contra la inflación y la deuda perpetua inherente de un sistema que inevitablemente crea carencia en el circulante por el interés que jamás podrá ser pagado, lo que mantiene a los esclavos en línea, caminando ciegamente, junto con millones más, que de hecho son el motor de un imperio que en realidad solo beneficia a la élite en la cima de la pirámide. Ya que a fin de cuentas, ¿para quién estás trabajando realmente? Para los bancos. Pues el dinero es creado por los bancos e invariablemente regresará a los bancos. Ellos son realmente los amos, junto con los grandes corporativos y los gobiernos que corrompen. La esclavitud física requiere la manutención de los esclavos. La esclavitud económica requiere que los esclavos se mantengan a sí mismos. Es uno de los engaños más ingeniosos para la manipulación social jamás concebido, y es, desde su raíz, una guerra invisible contra la población. La deuda
es el arma utilizada para conquistar y esclavizar a las sociedades, y el interés es su principal munición. Y mientras la gran mayoría van por el mundo completamente ingenuos a esta realidad, los bancos, en colusión con los gobiernos y corporativos, continúan perfeccionando y expandiendo sus tácticas de guerra financiera, desarrollando nuevas bases, tales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Y concurrentemente se le dio nacimiento a un nuevo tipo de soldado, el nacimiento del sicario económico.